Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos y poder dar este mensaje tan lindo como dice el título de este live. Nunca te rindas. Qué importante es en nuestra vida recordar que no hay que rendirse. Y estos días he estado facilitando este curso, este material de Fundación Principio de Vida y quería compartirte estos principios o algunos de los principios que contiene este libro. Y maravilloso es realmente poder compartir esto por medio de las redes sociales, aprovechar las redes sociales para entablar comunicación y transmitir amor, transmitir paz, admitir que realmente Dios es el que está con nosotros, y también algunas exhortaciones de vez en cuando es bueno recibir, ¿sí? Pero no de mi parte, sino de la palabra de Dios y también del autor tal vez de este libro. Y antes de comenzar esta mañana a desarrollar parte del contenido del libro, quería compartirte lo que decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, donde dice, hablando de los padecimientos que él había tenido, de las crisis que él había pasado, él hablaba en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. Qué lindo escuchar estas palabras, tanta riqueza en la cual vivía el apóstol San Pablo y ministraba y daba a los que estaban a su alrededor. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y después el versículo 10, que decía, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué lindo es que podamos bendecir a otros al paso de nuestros días, al paso de nuestro tiempo. Y estos días participaba de una actividad, de un campamento, y había una representación con una mesa blanca donde nos sentábamos, recordando también tal vez al hijo pródigo después de haber tenido una vida de desenfreno, de haber malgastado todos sus bienes, después de haberse arrepentido, haber vuelto a su casa, disfrutar de su casa una vez más. Y esto me llevó a recordar a aquel muchacho de 18 años cuando yo conocí a Dios, cuando yo conocí a Cristo, y reflexionar sobre la importancia de aquella decisión que tomé con 18 años. Qué lindo. Realmente nunca me había puesto a pensar después de muchos años la importancia que tuvo para mí esa decisión de un joven que tal vez no tenía las cosas muy claras en su vida, como todo joven de 18 años, con muchas preguntas, pero también con capacidad de decidir lo que quería para su vida. Y realmente impactó mi vida en esos 18 años y hasta ahora, gracias a Dios que puedo recordar esa decisión que tomé y pensar en ese joven tal vez muy ingenuo, pero tal vez también valiente, también arrepentido, y también arrepentido de haber metido la pata muchas veces, de haber hecho cosas tal vez muy desagradables sin conocer a Dios, pero que un día llega al conocimiento de Dios.
Y esa decisión que tuve, que tomé, digamos, marcó mi destino, marcó el futuro de mi vida hasta hoy. Y es un deseo que creo yo que también cada uno tiene de poder valorar y poder disfrutar de la vida que Cristo nos ofrece, que no es fácil, pero que es una bendición. Buenos días una vez más, aquellos que se preparan, que están por la red, tal vez viendo algunas noticias y se encuentran conmigo después de algún tiempo. Qué lindo es poder tener amistades, poder ir sembrando amor en nuestra vida y disfrutar de la bendición que eso significa para nosotros. Y vamos a cantar entonces una canción que declara: Señor, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Y en este nuevo año que estamos viviendo, que ya estamos en el mes 2, que va rápido, ¿verdad? Que podamos tomar tiempo para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Qué lindo poder declarar en esta mañana: Señor, mi vida está en tus manos, Señor, mi vida te pertenece. Quiero ser una ofrenda dedicada a ti a cada día, cada jornada, y así de esa manera poder bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y yendo un poco al material, yendo un poco al libro, a esta herramienta, la cual he trabajado en estas últimas semanas. Como dice el título también allí, el subtítulo de nuestro live, hablando de que las crisis son normales en nuestra vida, realmente podemos estar seguros de eso, de que si no estamos en una crisis vamos a entrar en una crisis. Tampoco es el deseo de ser fatalista con esto, ¿verdad? De estar esperando que ocurra algo malo, de estar esperando que ocurra una situación desagradable, pero es algo que debemos de reconocer y fortalecernos en Dios a cada día para enfrentar esas crisis que tal vez estamos viviendo o que vamos a enfrentar, ¿no? Y el autor
También Ed Kuhl nos habla de eso, nos habla de la importancia de entender eso, y también de que Dios hará un camino en medio de las situaciones, de la crisis. Él preparará un camino por donde transitar. Y nos habla de el carácter de Dios, de la fidelidad de Dios en medio de las crisis y de las diferentes circunstancias, y da una definición de fidelidad que a mí me encantó, me impactó, y para leer y releer, y la fidelidad de Dios donde se debe formar nuestro carácter. El autor nos habla de que todos tenemos capacidades y que esas capacidades con la práctica se van perfeccionando, se van tornando nuestras habilidades, ¿no? Pero que esas habilidades sin el carácter suficiente nos pueden en cualquier momento, podemos en cualquier momento perjudicarnos por malas decisiones. Al no estar nuestro carácter edificado, o al no estar nuestro carácter formado por la palabra de Dios. Y dice el autor, fidelidad significa ser firme en el cumplimiento de las promesas o en el cumplimiento del deber. También significa verdadero con respecto a los hechos, al modelo, a un original existente. Fidelidad es sinónimo de la palabra lealtad, constancia, devoción, firmeza y resolución. Implica adherencia inquebrantable, cumplimiento incondicional, resistencia firme a la tentación de traicionar, firmeza de apego emocional, fortaleza y resolución, inmunidad a las influencias que pueden debilitar. Tanta información, tanta riqueza en un texto tan pequeño. La fidelidad es estable, es incondicional en el amor, es lealtad. Esto el año pasado habían chicos en los colegios que nos pedían hablar sobre la lealtad, un tema que es tan sensible en todas las áreas, en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida y de la sociedad, el ser leales. Pero también ellos se enfocaban en sus relaciones afectivas o en sus noviazgos. Hacia ese lugar lo querían enfocar. Pero también vemos que pedir lealtad a adolescentes de 12, 13 años en sus relaciones es muy inverosímil, ¿no? Y ya de hecho que Dios nos pide que toda relación afectiva o noviazgo sea hecho en su justo momento, ¿verdad? En el tiempo indicado. Pero aquí cuando el autor nos habla de fidelidad, también nos habla de la fidelidad de Dios, y que en esa fidelidad nosotros podemos encontrar la fe, la confianza para empezar a hacer cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, ya que nuestro carácter es quién somos cuando nadie nos ve. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿En qué pensamos cuando nadie nos ve? Qué lindo es poder reflexionar sobre eso. La fidelidad es una señal de madurez. La constancia, la lealtad y la fuerza son su evidencia. ¿Sí? Dios requiere de hombres fieles, mujeres fieles. Entonces, he aquí, el carácter sostiene al talento. ¡Qué maravilla! El carácter sostiene al talento. En un tiempo que falta mucho carácter en la vida de las personas, qué bueno que cada uno de nosotros pueda tomar ese tiempo para formar su carácter. Y básicamente el libro también habla de la importancia de la palabra de Dios para formar nuestro carácter, para llevarnos a la semejanza de Cristo. ¿Cuánto necesitamos a cada día ser un poco más semejante a Cristo?
en nuestras relaciones, en cómo hablamos con los demás, en cómo trabajamos, en cómo llevamos adelante nuestros hogares. Y solamente Dios en su fidelidad nos puede dar la fuerza, el ánimo, para que a pesar de todo lo que vivimos, de todo lo que estamos experimentando, permanecer firme, con esperanza, con gozo, con alegría, y seguir adelante viviendo lo que Dios nos pide que vivamos. ¿Vamos bien? Si tienes preguntas, si tienes comentarios, si tienes motivos de oración, puedes dejarlos ahí en el privado. El autor también cita algunas tentaciones que podemos enfrentar, ya sea en medio de las crisis. Y se basa en varios ejemplos. El ejemplo del el profeta Elías, por ejemplo, cuando enfrentó crisis. Y aquí el autor nos habla de estas 5 tentaciones, que son la depresión, la desesperación, la resignación, el fracaso y la inferioridad. Elías se enfrentó a su mayor batalla inmediatamente después de lograr su mayor victoria. El rey David se rindió a la tentación al día siguiente de una de sus victorias más grandes. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás inmediatamente después de ser bautizado con el Espíritu Santo en el río Jordán. La noche anterior a la batalla está llena de actividad y preparación, planes para cotejar, personal para ensayar, reconsideraciones mentales, correcciones que deben hacerse, armas para revisarse y tenerlo todo preparado para proceder. Entonces la batalla se lleva a cabo y después viene la decepción mental, emocional y física. Entonces él habla también de que después de una gran victoria puede venir un bajón, ¿no? en muchos casos, ¿no? Y que debemos estar preparados también para ese bajón o esa crisis que puede venir, ¿sí? Entonces me gustaría también por ahí que puedas compartirme, si te animas. Me gustaría saber cómo estás, en qué andas, qué estás haciendo en estos días. Siempre compartiendo un mate de por medio, y usar estos medios de comunicación que hoy día son tan importantes, pero que también pueden ser tan perjudiciales si no se usan bien, y aprovecharlos también para bendecir, para extender amor, para extender esperanza. Aprovechar estos medios, que no es fácil usarlos también, pero que también hay que animarse y aprovechar estas herramientas que tenemos para bendecir a los que están a la distancia, ¿sí? Entonces te animo a que puedas compartirme cómo has pasado, igual al privado allí en Messenger. Me podés compartir, saludar sin ningún problema. Él habla de 10 principios, y con esto voy a ir terminando también. 10 principios importantes en la vida cristiana, y también para salir de una crisis o para entrar a una crisis. 10 pasos a seguir, y el primer paso ya hablamos, que es necesario reconocer que las crisis son normales. El segundo paso es el perdón, y él habla de que cuando salimos de una situación, cuando salimos de relaciones, cuando salimos de trabajos, lo importante es el perdón, y no entrar a otro nivel, o no entrar a otro estado, no entrar a otro trabajo sin antes haber perdonado. Qué interesante. Y tú sabes que varias veces en algunos cursos que hemos dado, siempre el perdón es,
tema de recapacitar, tema para meditar, reflexionar, porque a veces hay cosas que tal vez no hemos perdonado en nuestras vidas. Y él habla de que Dios no trabaja desde el negativo. Él siempre va a trabajar de lo positivo a lo positivo. ¿Sí? Entonces, qué importante es sanear nuestro corazón, sanar nuestro corazón, sanear nuestras relaciones. Si tengo que pedirle perdón a alguien, pedir perdón. Si tengo que perdonar, perdonar. Pero no querer aplicar lo mismo del pasado, querer aplicarlo a nuevos proyectos, a nuevas situaciones de vida. ¿Sí? Interesante y cuán importante es esto. Nos encontramos constantemente personas que llevan falta de perdón y en sus vidas y las cosas no funcionan o no funcionan como quisiéramos. No es fácil perdonar, y más cuando hay muchas heridas, pero Dios nos pide, y Dios envió a su Hijo Jesucristo para extendernos perdón por nuestros pecados. No lo merecemos nosotros, no tenemos nada digno en nosotros para recibir algo de Dios, pero Dios en su amor envía a Jesús para extendernos su perdón. ¿Y cómo tomamos el perdón de Dios? Por medio de la fe, diciéndole a Dios: Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones y te pido perdón. Y yo recibo el perdón por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz al derramar su sangre. Por mi pecado, por tu pecado, merecemos la muerte, dice la palabra de Dios. Pero Jesús, o Dios, envió a Jesús, su Hijo, para que alguien muriera en lugar de nosotros. Alguien muriera en lugar de la consecuencia de nuestros pecados, que es la condenación. Entonces Dios nos brinda esa posibilidad por medio de Jesús, y después también nos exige o nos pide que también, así como Él nos envía una solución, una salida para nuestro pecado por medio de Jesucristo, el perdón, que también nosotros podamos perdonar. A veces también no podemos perdonar porque tal vez no hemos conocido ese amor de Dios, ese perdón de Dios en nuestra vida. O nos pensamos tal vez que somos buenos y que no necesitamos arrepentirnos. No, la palabra de Dios dice que todos se han desviado, todos, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios, siendo reconciliados gratuitamente por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús es que podemos acceder al perdón, y también por medio de Jesús es que podemos perdonar a otros. ¿Vamos bien? Si tienes consultas, después puedes al privado, me puedes enviar, o si quieres hacerlo públicamente también sin ningún problema. El perdón abre, la falta del perdón cierra. Wow. Entonces, sí o sí tenemos que analizar nuestra vida, analizar el pudaro, analizar nuestros rencores y perdonar. ¿Sí? También, para ir analizando otros pasos en medio de una crisis, admitir que Dios es la fuente. Tal vez hemos perdido un canal de suministro de bienes, un trabajo, o sí, más que un trabajo, una fuente de ingreso. Y el autor y también la Biblia nos dice que Dios es nuestra fuente, para todos sus hijos Dios proveerá, Dios provee. Entonces, reconocer que Dios es el que provee y que Él usa diferentes canales, ya sea diferentes empresas, ya sea los familiares, ya sea amigos o quien sea, para también de alguna manera proveernos. Pero lo primero es reconocer que Dios proveerá para sus hijos. Como decía el salmista, el Señor es mi pastor,
nada me faltará. El punto 4 me pareció muy interesante, o el paso 4, no tenga pánico. Como el pánico muchas veces nos obstruye, nos paraliza en medio de una crisis. Y habla un poco el ejemplo de los atletas. Los atletas llaman a este fenómeno obstrucción mental. Usted se obstruye cuando se tensa y no puede producir lo mejor de usted debido a su condición emocional, mental o espiritual. En deportes, obstruirse causa una doble falta en el tenis, las faltantes, 6 pulgadas en el golf y así tantos otros ejemplos en la vida diaria que la obstrucción mental o el pánico pueden producir. En la vida espiritual, la opresión y el pánico ciegan los ojos a la palabra de Dios, deprimen el espíritu, reducen la fe, roban la vida, la oración y estorban para recibir las respuestas de Dios. Entonces, sí o sí, en medio de una crisis, debemos de ir a Dios o debemos de buscar ayuda, hablar con alguien de confianza, consultar, no quedarse solo, ¿sí? Dice, algunas veces el insomnio es producto de un muy real ataque del enemigo, también de nuestra alma, Satanás. Puede ser también un ataque del enemigo, y el apóstol Santiago decía, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. No hay que tener miedo del diablo, sino que someternos a cada día a Dios. No tenga pánico, manténgase productivo. Y qué lindo es esta reflexión que hace el autor, que cuando tenemos pánico, cuando estamos desanimados, tendemos a quedarnos quietos. Y es como una rueda quieta, que no va a ninguna parte. Pero él habla de cuando esa rueda empieza a girar de a poco, después toma fuerza, toma velocidad. Y también así nosotros, en medio de una crisis, en medio de los problemas que enfrentamos, no nos quedemos quietos. Sigamos produciendo, sigamos activos. Y también esos pensamientos van a ir saliendo de ahí, esas incomodidades, en fe, en ese caminar hacia un mejor lugar, hacia salir de esa crisis. Vamos encontrando la salida, las respuestas, y seguimos caminando hacia adelante y hacia nuestro desarrollo y hacia el crecimiento, porque toda crisis en este mundo es para nuestro desarrollo, es para nuestro crecimiento. También habla del paso 5, admitir la soberanía de Dios. Y con este tema ahora sí voy a terminar. Habría mucho más para compartir, pero a veces los audios o los videos quedan muy largos y hay poco tiempo. Admitir la soberanía de Dios, y da el ejemplo de José, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando era odiado por sus hermanos, y fue, en un principio se le quisieron matarle a José. Recuerdan la historia en el libro de Génesis, y después un hermano dijo no, lo tiraron en un foso, y después lo vendieron como esclavo. Después mintieron los hermanos a su papá, llevaron una ropa, una piel de animal ensangrentada, diciendo que llevaron una prenda de José, tipo con sangre, diciendo que le había agarrado un animal, y así inventaron toda una serie de mentiras para justificar que José no llegaba a su casa, a su familia. Y José había sido vendido como esclavo a Egipto, ahí sufrió mucho también, pero él se mantuvo fiel a Dios, y hasta que él llegó a ser el primer ministro, podríamos decir, en Egipto. Llegó a administrar los recursos de Egipto después de muchas luchas en las cuales él se mantuvo fiel a Dios. Y ahí podemos reflexionar mucho sobre cómo estamos viviendo nuestras crisis, sobre cómo estamos viviendo nuestros momentos difíciles. Y quiero decirte que en nosotros no hay nada,
pero los consejos de Dios, la palabra de Dios, Dios es fiel, sus principios son fieles y también es lo que nos ayuda a enfrentar. En nosotros no hay capacidad, no hay sabiduría humana que pueda ayudarnos a enfrentar las crisis, pero sí Dios, el poder de Dios, sí la palabra de Dios, ese sí, y la fe puesta en Él, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, ese sí. Pero no hay religión, no hay iglesia, no hay podcast o influencer o buenos mensajes que puedan tal vez ayudarnos en los momentos de crisis, sino el mismo Señor Jesucristo. Y sí, es importante estar rodeado de buena gente, escuchar buenos mensajes, pero al final y al cabo es la palabra de Dios la que nos va a sostener, la confianza en Dios, la confianza en su Hijo Jesús, la que nos va a sostener en los momentos difíciles, así como le sostuvo a José en medio de esas situaciones tan caóticas, que se fue engañar por calumnia, se fue a la cárcel, dijeron mentira por él, se fue a la cárcel, estuvo 2 años allí y entonces allí después Dios terminó sacándole y llevándole a donde estaba, hasta que después recibió a sus hermanos teniendo el poder en sus manos de hacer justicia, de vengarse de ellos. Él les dijo: no tengan miedo. Dios había preparado todo esto para preservar la vida, ya sea del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ya sea de la familia, ya sea de toda la nación o de todo digamos, esas ciudades que vivían ahí, que pasaron por necesidades, y para lo cual José fue un administrador. ¡Wow! ¡Qué riqueza que hay allí! Y al final, ¿con qué nos quedamos? En que Dios es soberano, en que Dios puede ayudarte, en que Dios puede ayudarnos a salir adelante en medio de las crisis. Pero también debemos de ajustar nuestro corazón a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Reconocer nuestras equivocaciones delante de Dios. Por eso decíamos también al entrar o al salir, entrar limpios por la gracia de Dios, sin rencores, sin malos pensamientos. Y eso solamente Dios puede hacer. Humanamente nosotros no podemos hacer. Y eso por medio del perdón de Dios también. Dios, cuando vamos a Él por medio de Jesucristo, Dios mira nuestra fe en su Hijo Jesucristo, y eso nos permite la aceptación de parte de Dios, porque nosotros somos sucios, somos pecadores, pero por medio de su Hijo Jesucristo, Dios nos mira y nos acepta en el amado, dice. Somos aceptos en el amado, no queriendo venir o acortar el camino por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestras lindas capacidades, de nuestra linda personalidad, que tampoco, al final y al cabo, siempre eso está contaminado por el pecado. Pero sí ir a Dios por el único camino, por el camino más corto, que es su Hijo Jesucristo, en el cual podemos tener perdón, aceptación y ser regenerados, tener una nueva vida en Él. Y por eso podemos descansar en la soberanía de Dios, al ir por el camino que Dios nos trazó, que es su Hijo Jesucristo. Muy bien, terminamos entonces la soberanía de Dios en medio de una crisis. También podemos pensar en Mardoqueo,
en todo lo que se trazó, confabuló para exterminar a él, exterminar a su pueblo, y cómo después se dio vuelta la tortilla y cómo Dios les dio la salvación a sus hijos, a su pueblo, y lamentablemente los malos o aquellos que desearon hacerle daño terminaron pereciendo en el mismo mal que habían ellos tramado para Mardoqueo. Ellos mismos recibieron el propio mal. No es para desearle a nadie, entonces, pero sí saber que la soberanía de Dios, Él está por encima de todas las cosas, Él está por encima de todo el sistema de este mundo, y Él siempre nos va a llevar por medio de todas las circunstancias que enfrentamos. Él puede usarlas para llevarnos a cumplir sus propósitos, para llevarnos a ser cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo. Porque al final y al cabo ese es el mayor propósito, hacernos cada día más conforme a su Hijo, al carácter de su Hijo Jesucristo. Y eso únicamente por gracia, por amor. Y de esa forma enfrentar toda crisis y toda situación que podemos vivir. Y también el autor cita algo muy interesante que habla el apóstol San Pablo: de gloria en gloria vamos conociendo a Cristo, y a medida que vamos conociéndole a Él somos renovados, transformados a su imagen. Y él cita eso, el autor cita eso para decir: nosotros no vamos de crisis en crisis, sino que vamos de gloria en gloria. Queda el desafío para nosotros, queda el desafío para ti. Espero que este live sea útil para ti en este nuevo año, y tal vez si había salido del 2025 en negativo, recuerda que Dios no trabaja desde el negativo, sino siempre Él trabaja desde lo positivo, y tenemos que limpiarnos por medio de Cristo de todas las cosas negativas, ser limpios, ser regenerados. Y si tal vez no sabíamos y no le habíamos entregado nuestra vida a Jesús, hacerlo, decirle a Dios: Señor, yo reconozco mi pecado, te pido perdón, y yo creo en Jesucristo, en el Salvador, el que vino a salvarme, el que vino para que yo tenga perdón de mis pecados y no la condenación. Y a partir de ahí ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y que Dios pueda a partir de ahí también construir sobre lo positivo, sobre esa decisión tan preciosa y tan maravillosa, que, como te dije al principio, yo pensé en estos días en ese joven que fui de 18 años, que tomó la decisión de servir a Jesús, de entregar todo a Jesús, de entregar aún mi pecado a Jesús, de entregar todas esas rebeliones y esas cosas malas que hice. Porque la Biblia lo declara, la Biblia lo confiesa, que podemos encontrar perdón y no condenación por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Es un gusto encontrarme nuevamente contigo, y déjame si quieres los comentarios, el saludo, y nos vemos a la próxima.